hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan Bueno, buenos días nuevamente, que el Señor les bendiga. Qué gusto verlos a todos. Espero que estén muy bien. Si tienen sus Biblias por ahí, me acompañan por favor a Joel, al profeta Joel. Se han dejado marcado donde estuvimos la última vez, en el profeta Oseas, simplemente el siguiente profeta, después de Oseas, es Joel. Vamos a leer desde el capítulo 1, versículos 1 al 4, y después vamos a pasar al versículo 13. Leemos. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Pasamos al versículo 13. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar. Venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios. Porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque está en medio de nosotros como guía, como lumbrera. Está en medio de nosotros, Señor, también para traernos esperanza, para traernos entendimiento en tiempos difíciles. Padre, te pedimos tu guía, la guía de tu Espíritu Santo en este momento que pretendemos estudiar el mensaje que revelaste al profeta Joel hace muchos años. Señor, te pedimos que seamos capaces de extraer lo que has puesto en tu palabra para nosotros y nada más de lo que has puesto para nosotros. Señor, te pedimos que no erremos en la interpretación, te pedimos que seamos capaces de comprender lo que pusiste ahí para nuestro provecho. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál dirían ustedes que es el sentido de la pandemia mundial que estamos atravesando, que aún estamos atravesando en el 2020? ¿Cuál dirían que es el sentido de los miles de muertos que ya vamos? ¿Cuál dirían que es el sentido de la catástrofe económica que ha acarreado esta situación? En un periodo incierto, en un periodo que es difícil de datar, en la vuelta del exilio, en la historia del pueblo de Israel, Dios levantó a un hombre, el profeta Joel, para llevar un mensaje al pueblo, una interpretación y más bien una profundización de una situación que el pueblo estaba viviendo. Nosotros no sabemos exactamente cuál fue el periodo histórico exacto en el que profetizó Joel, pero sí sabemos que
fue luego del exilio, porque entre otras cosas, él habla del templo y parece que es un profeta del templo, pero no obstante no hay rey, por tanto eso sugiere que fue después del exilio. Pero no obstante sí sabemos la causa de su profecía, el motivo de su profecía, que es una crisis económica que se había producido en Judá, en el reino del sur, por una plaga de langostas. Quizás cuando nosotros lo pensamos desde el siglo XXI, una plaga de langostas no nos parece algo de muchísima gravedad, pero tenemos que pensar que la economía de Judá y la economía del mundo antiguo era una economía netamente agraria. Por tanto, una crisis del campo, además en el mismo libro se nos habla también de una sequía. Entonces, plaga de langostas que se comen las cosechas y por tanto no hay para comer y no hay para vender y no hay para intercambiar, y además una sequía que agrava la situación económica del pueblo en esos días. Y Dios, así como usó a Oseas para que la familia que él formara fuera una metáfora de la relación entre Dios e Israel, Dios utiliza al profeta Oseas para que esta situación económica desastrosa que se ha producido en Israel sea también una metáfora de la espiritualidad, de la condición económica del pueblo de Israel. Y en verdad, lo que Dios le da al profeta Joel, que esto es lo increíble de las profecías bíblicas, sobrepasa por mucho el periodo histórico en el cual está Joel. Es decir, Dios toma una situación particular, una situación específica que está ocurriendo, y por medio de esa situación específica, Dios le habla a Israel y en Israel a todos nosotros de el juicio de Dios al mundo. Dicho de otra forma, entonces, lo que Dios trata con Joel, lo que Dios revela a Joel, es que nosotros tenemos que tener por delante siempre el día en el que Dios va a juzgar la tierra y que ese día debe determinar nuestro día a día. Quiero dividir mi predicación en 3 puntos. El primer punto es el día del Señor, hablar del sentido del dolor. Miren, muchos de los que escucharon a Joel y muchos de los que nos escuchan a los cristianos hoy, podrían pensar de Joel y de nosotros que nos aprovechamos de una situación de dolor para hablar de Dios. Y la verdad es que hablar del sentido del dolor, hablar de que las cosas dolorosas que suceden, pandemias, tragedias, crisis económicas, tienen un sentido profundo, muchas veces hace quedar a los que hablan como aprovechados. Sin embargo, los Joel y los creyentes tenemos la obligación de hablar de que todo lo que sucede, de que incluso las cosas que no podemos entender y que son dolorosas que suceden, tienen un sentido en Dios. Precisamente lo que Dios llama a hacer a Joel es a proveer respuestas a las preguntas que se formulan en la adversidad. A proveer respuestas en las preguntas que se formulan en la adversidad. Ese doloroso y muchas veces lleno de lágrimas ¿por qué? Que nos surge a todos nosotros cuando sufrimos. Dios llama a Joel, al profeta Joel, a dar una respuesta desde esa situación. Una vez más, y quiero que esto lo dimensionemos un poco, Israel está atravesando una crisis terrible por la plaga de langostas que está devorando toda su economía. Ellos ven para adelante y lo que ven es hambre. Ellos ven para adelante y lo que ven es que no van a tener trabajo. Ven para adelante y lo que ven es que seguramente van a tener que migrar para poder comer. Y claro, es definitivamente negro, gris, neblinoso la perspectiva que ellos
ven. No obstante, Joel habla de parte de Dios. Y lo que él les dice es esto. Él les dice, ¿ustedes creen que esta situación de la plaga de langostas, de la sequía que estamos atravesando, es terrible y que seguramente nos hará padecer? Quiero decirles que el día del Señor será aún más terrible. Aparece por primera vez en los libros de los profetas menores un término, un concepto que se va a hacer frecuente desde Joel en adelante en los profetas menores, que es el día del Señor. El día del Señor en el pensamiento profético es aquel día en el que Dios va a juzgar nuestras vidas. El apóstol Pablo hablaba de esto en la carta a los romanos, en el Nuevo Testamento, donde el apóstol Pablo dice que un día todos tendremos que dar cuentas ante Dios. Bueno, ese día, dice Joel, va a ser un día terrible. Va a ser un día terrible para muchas personas. Y va a ser un día que no va a tener ni comparación con lo que ustedes están atravesando de dificultoso o de sufrido hoy. Lo que ustedes hoy consideran que es difícil no puede ni compararse con el día del Señor. Ahora, yo quería detenerme un momento en este punto. Me parece muy importante detenerme porque muchas veces, cuando uno lee la Escritura, y muchas veces cuando las personas, sin poder llegar a la profundidad de la Escritura, la interpretan, leen estos textos de profundo juicio de Dios al mundo, y lo que leen muchas veces es a un Dios caprichoso que está arriba y que nos dice, si ustedes no viven como yo quiero, les va a ir mal. Arbitrariamente, porque sí, habría que hacer lo que Él quiere, porque Él quiere y punto. Eso es lo que parece que muchas personas interpretan de estos textos. Miren, hermanos y hermanas, la verdad es que esto no tiene nada que ver con el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia no es un Dios que arbitrariamente nos dice, vayan por este camino y si no van, les pego una tabla. Sino que en realidad, lo que Dios hace con nosotros es señalarnos el camino de nuestra plenitud. Lo que Dios hace con nosotros es señalar el camino de nuestra felicidad. Por lo tanto, el juicio de Dios, si viene como destrucción para nuestras vidas, si viene como consecuencias negativas para nosotros, no es algo que Dios traiga porque arbitrariamente ha decidido hacerlo, sino que nosotros hemos llamado ese juicio. Lo digo en estas palabras. Si el Señor nos ha dicho que el camino de la derecha es el camino de la plenitud, y nosotros tomamos el camino de la izquierda, ¿por qué esperamos que nos vaya bien? ¿Por qué esperamos no terminar en la ruina? ¿Por qué esperamos no terminar en la amargura de la vida? Si claramente el Señor ha señalado hacia otro lado. No arbitrariamente, sino que lo ha señalado por nuestro bien. Lo ha señalado porque Él desea nuestro bien, porque Él hace por nuestro bien. Entonces, este día del Señor que Joel presenta en el primer capítulo como un día terrible, que no tiene comparación con ninguna pandemia ni con ninguna crisis económica, es algo que muchos de nosotros nos estamos construyendo. Estamos haciendo mérito para ese día. Ahora, Joel no termina aquí. Esto es solamente la introducción de Joel, que es un libro muy corto, es un libro de 3 capítulos. Luego Joel lo que hace, sin pasar siquiera al capítulo 2, en el versículo 14 del capítulo 1, es presentar una solución.
Yo he leído recién para ustedes el versículo 14, proclamen ayuno, convoquen asamblea, congreguen a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová su Dios, y clamen a Jehová. Lo que Joel está llamando a hacer a las personas es, vean la situación catastrófica que están viviendo, e imaginen, si a ustedes les parece esto terrible, imaginen lo que será el día del Señor si llegan allí sin arrepentimiento. Arrepiéntanse, clamen, ayunen, pidan misericordia a Dios. Y el segundo capítulo del libro de Joel, que también es mi segundo punto, nos presenta la respuesta de Dios. Mi segundo punto es la respuesta de Dios a nuestro clamor. Leamos, por favor, el capítulo 2, versículo 18 en adelante de la profecía de Joel. Capítulo 2, versículo 18 en adelante. Dice, y Jehová, 2:18, sí estoy bien. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí, yo les envío pan, mosto y aceite. Serán saciados de ellos, y nunca más los pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de ustedes al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor y subirá su podrición, porque hizo grandes cosas. El versículo 21 dice, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. El Señor hará grandes cosas. Esa es la respuesta de Dios a nuestro clamor, a nuestro ayuno, a nuestro arrepentimiento. Dice Joel, quiero que me escuche muy bien esto, él dice, el día del Señor puede ser terrible, pero también el día del Señor puede ser una fiesta. Todo depende de cómo nosotros lo tomemos, cómo nosotros lleguemos allí. Si nosotros llegamos allí con arrepentimiento, si nosotros llegamos allí en sumisión a Dios, ese día será una fiesta. Dice el Señor que Él servirá la mesa, que Él traerá la celebración a nuestra vida. Entonces, hermanos, hermanas, el día puede ser terrible o el día puede ser un gozo. Dice Dios a Israel que Él hará 3 cosas ese día. Escuche bien. Él dice, primero, Él va a alejar al invasor del norte. Digamos que ahora no sabemos si es del norte o de dónde, pero siempre hay alguien y siempre, no solamente aquel que se opone a las obras de Dios, que es Satanás, sino que en el mundo en el que nosotros vivimos, muchas veces hay personas que están buscando el mal de los hijos de Dios. Y lo que le responde Joel a su pueblo es, Dios lo va a alejar. Dios te va a cuidar. Él va a ser el que se va a encargar de tu vida, tu familia, tus cosas. En segundo lugar, Él va a traer abundancia. Vean lo que dicen los versículos 22 al 26 de la profecía de Joel. Ustedes comerán en abundancia hasta saciarse y alabarán el nombre del Señor su Dios, que hará maravillas entre ustedes. Nunca más serán avergonzados ustedes los de mi pueblo. Miren, hay personas que creen que hablar de bendición económica de parte de Dios es teología de la prosperidad. Yo quiero dejar claro
que reducir el evangelio a la prosperidad económica es teología de la prosperidad. Yo quiero dejar claro que reducir la vida cristiana a la riqueza material es teología de la prosperidad. Pero hablar de que Dios trae bendición económica a sus hijos y a sus hijas es teología bíblica. No es teología de la prosperidad. Ustedes pueden encontrar una y otra vez en el texto bíblico que Dios habla de que Él bendice económicamente a su pueblo, de que Él prospera el trabajo de nuestras manos. El sabio en Proverbios dice, yo desde mi juventud hasta mi ancianidad nunca he visto a un justo desamparado. Eso no es teología de la prosperidad, eso es teología bíblica. La Biblia enseña que Dios nos da prosperidad a sus hijos y a sus hijas. Y eso no quiere decir que no haya crisis y no quiere decir que no haya momentos difíciles. Lo que quiere decir, como dice el sabio de Proverbios, es que no somos desamparados. Ninguno de nosotros es desamparado por Dios cuando vivimos en arrepentimiento. La diferencia entre qué cree la teología bíblica respecto a nuestra economía y qué cree la falsa teología de la prosperidad, es que la teología bíblica te dice que tu vida en arrepentimiento y seguimiento de Dios es lo que redunda en bendición. Una vida en arrepentimiento y discipulado redunda en bendición. No que vos des una ofrenda o no sé qué. Hermanos, hermanas, así que yo digo con toda perspectiva bíblica, pónganse en Dios y tomen de verdad esto y vean que aún en medio de las más terribles pandemias, aún en medio de las más terribles crisis, Dios le dice a su pueblo, yo voy a alejar de vos a los que quieren hacer mal, yo voy a bendecir tu casa económicamente. Y lo tercero que le dice Dios a Israel es, voy a darte mi presencia. Versículo 27. Entonces sabrán que yo estoy en medio de Israel, que yo soy el Señor su Dios, y no hay otro fuera de mí. Nunca más serán avergonzados. Vean que hemos encontrado esta expresión una y otra vez en el texto de Joel. No van a ser avergonzados. Hermano, hermana, el que confía en Dios, el que camina con Dios, no es avergonzado. Porque ha puesto su fe en un Dios que es fiel. La fidelidad de Dios, tal y como la viene expresando Joel, significa que Él demuestra que lo que dice es verdad. Él demuestra que lo que dice es verdad. Si Él dijo que Él iba a cuidar tu casa, que Él iba a cuidar a tu gente, Él lo hace. Si Él dijo que Él iba a prosperar tu camino, Él prospera tu camino. Si Él dijo que va a darte su presencia, Él te da su presencia. Dios es fiel. Dios demuestra ser veraz en nuestras vidas. Mi último punto, el futuro del Señor. El día futuro del Señor, perdón. La respuesta que Dios da a Joel por el arrepentimiento del pueblo, si hasta ahora a ustedes les ha parecido genial, como me ha parecido a mí, esto es muy poco con lo que viene al final del capítulo 2 y en el capítulo 3. Porque el final del capítulo 2 y todo el capítulo 3, el Señor habla a Joel de una bendición especial. Una bendición especial que Él empezó a anticipar ya con otros profetas, con Joel de una manera espectacular, y nosotros vamos a ver cumplida plenamente en Hechos, capítulo 2. Quiero que leamos lo que Él le dice a Joel. Capítulo 2, versículos 28 y 29. Capítulo 2, versículos 28 y 29. Y después de esto, después de todo lo que ya dije que iba a hacer, imagínense, ¿sí? Después de que Él alejara al enemigo, después de que Él prosperara nuestra economía, después de que Él pusiera su presencia en medio de nosotros, dice, después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne.
y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Usted y yo vivimos aquellos días. Esos días que el profeta Joel anunciaba que él no vio, los vivimos nosotros. La época de la iglesia de Jesucristo. Esta promesa de Joel se cumplió en Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 usted encuentra a una iglesia reunida en el aposento alto, clamando a Dios. Y vienen sobre ellos, dice Hechos, lenguas como de fuego, y hablan otras lenguas humanas. Todos son llenos del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros pasamos muy rápido esto de la llenura del Espíritu Santo, sin poder comprender lo que plenamente significa y significó para la iglesia siempre. Hermano, hermana, el problema no es la conducta. A veces nosotros estamos como centrados en que la gente o nosotros mismos tengamos otras actitudes o hagamos otras cosas externamente. Pero ¿sabe qué? El problema no es lo exterior. El problema no es lo que hacemos. El problema es la fuente que da origen a lo que hacemos. El problema es el corazón. Lo que Dios le dice a Joel en este pasaje es que Él va a transformar el corazón. Lo que Dios dice a Joel es que Dios va a hacer de nosotros interiormente, en lo más profundo de nuestro ser, otro ser, un ser nuevo. Una persona inclinada a Dios, una persona que ame a Dios. Pero dice más, dice que Él va a llenarnos, que va a llenarnos. Estar llenos del Espíritu Santo, hermanos y hermanas, significa tener la capacidad definitiva para cumplir nuestra misión en el mundo. Tener la capacidad definitiva para cumplir nuestra misión en el mundo. Yo creo que usted, así como yo personalmente, no queremos vivir una vida sin sentido. Queremos vivir una vida que sea para algo, que tenga sentido, que uno se goce en vivirla. Y no podemos hacerlo sin la llenura del Espíritu Santo. Es la llenura del Espíritu Santo la que nos empodera para cumplir lo que hemos sido llamados a cumplir. Cualquier sea el lugar en el que te ha tocado servir en el mundo. Es la llenura del Espíritu Santo el que te va a permitir cumplir esa tarea con profundidad, con excelencia, con precisión. Y la última parte, el capítulo 3, Joel también profetiza, pero profetiza ya el final de la historia. Hay un autor, Mark Dever, que dice que este texto del final del capítulo 2 y el capítulo 3 de Joel es como ver una montaña de lejos. ¿Vieron cuando uno ve una montaña de lejos, una cadena montañosa de lejos, perdón? Uno siente como que estando en el pico de una montaña estiraría la mano y tocaría el otro pico de la montaña. Ahora cuando se acerca está a bastantes kilómetros de distancia un pico de otro y no es tan simple. Bueno, esto es un poco lo que Joel dice, porque la profecía de Joel se empieza a cumplir en Hechos 2, pero el final de la profecía de Joel aún no se ha cumplido. El final de la profecía de Joel dice, el capítulo 3, que Dios va a restaurar el mundo que ha creado. Que va a restaurar el mundo que ha creado y que va a vencer definitivamente a los enemigos de Dios. Eso será el fin de la historia, y eso es, como dice Pablo, el apóstol Pablo, por lo que gime la creación, y todos los hijos de Dios pidieron. Quiero concluir con esto. Puse como subtítulo a este sermón de las lágrimas a la vida, pensando en aquella expresión del apóstol Pablo en 2 de Corintios. Seguramente ustedes
conocen ese texto donde el apóstol Pablo habla de la tristeza que produce vida. Dice 2 Corintios 7, versículo 10. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce muerte. Esta tristeza, dice Pablo, este arrepentimiento es un arrepentimiento del que uno no se arrepiente. Porque este arrepentimiento en el cual uno despoja ante Cristo, deja ante Cristo su pecado, donde uno se arrepiente, donde uno se inclina verdaderamente ante Jesús como su Señor y Salvador, es ese arrepentimiento al cual nos llama Joel a nosotros. Y esta parte entonces es la que conecta definitivamente Joel con la obra de Cristo. Porque la restauración definitiva de la humanidad es Cristo. La restauración definitiva de nuestras vidas es Cristo. El arrepentimiento genuino que nosotros necesitamos lo da Cristo. Así que, hermanos y hermanas, la respuesta de Dios al pecado de Israel, la respuesta de Dios a nuestro pecado es vida. La respuesta de Dios a nuestra autodestrucción es vida en Cristo Jesús, nuestro Señor. Le invito a que oremos. ¿De dónde están? Pidamos porque este mensaje de Joel nos llegue a lo profundo, que nosotros podamos entender que también nuestra pandemia es un símbolo de lo que puede ser para nosotros el día del Señor, en tanto tristeza, en tanto aislamiento, en tanto destrucción. Pero que entendamos que la respuesta de Dios a ese camino que hemos optado es vida en Cristo Jesús. Y que Él dio una alternativa. Y que Él nos llama al arrepentimiento en la época de Joel y en nuestros días. Y que estamos absolutamente a tiempo para volver a Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque estamos una vez más reunidos como iglesia, así no podamos estar todos, así este medio tenga, Señor, muchos imperfectos y a veces no escuchemos bien y a veces que no salga todo tan prolijo. Te damos gracias porque podemos reunirnos en medio de la tecnología y podemos, Señor, escuchar tu palabra, alabar juntos, ser exhortados por tu palabra. Señor, te damos gracias por el profeta Joel. Te damos gracias porque un día, Señor, inspiraste a este hombre a escribir esta profecía. Señor, le diste el entendimiento de que esa plaga que ellos estaban viviendo no era más que un símbolo de la condición de Israel y el rumbo que Israel había escogido. En el caso de Joel, la ciudad de Judá. Padre, te pedimos que nosotros entendamos que también nosotros, todos nosotros, estamos en esa misma condición. Y el camino que hemos tomado, Señor, no nos lleva sino a que el juicio, el día en el que vuelvas por el mundo, sea para nosotros un día de perdición. Padre, pero el profeta nos llama a hacer ayuno, nos llama a arrepentirnos, nos llama a clamar a tu nombre. Y luego nos dice que vos respondés fielmente en perdón. Tu palabra enseña, Señor, que aquel que se arrepiente es perdonado. A veces nosotros equivocadamente pensamos que nuestro mal o lo que hicimos o el camino que hemos tomado no tiene vuelta atrás, que no tenemos perdón, que no tenemos salida. Pero tenemos que entender, Padre, que tu poder es mucho más grande que cualquier obra que nosotros hayamos cometido. Que tu poder es capaz de redimir la maldad más profunda de nuestro ser. Y Señor, vos llevás nuestras vidas, como llevaste las vidas de
el pueblo de Israel hacia la seguridad en vos, hacia la prosperidad en vos y hacia la llenura de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Padre, te pedimos hoy por esa promesa de tu Espíritu Santo que cumpliste en Hechos 2 y que has dado a tu iglesia desde entonces. Señor, te pedimos que nosotros podamos ser también llenos de tu Espíritu Santo para poder cumplir la misión que tenemos en el mundo, como le pasó a los apóstoles, Señor, que después de esa llenura hablaban con denuedo a todos los que estaban alrededor. Y Pedro, que era, Señor, simplemente un terco que no entendía muy bien de qué se trataba todo, luego de esa llenura, se paró y habló con autoridad la palabra de Dios. Padre, te pedimos que en el lugar en el que a nosotros nos ha tocado servir, ya sea en la iglesia, ya sea fuera de la iglesia, en cualquier trabajo, en cualquier servicio, en cualquier vocación donde tenemos que servir, te pedimos, Señor, que la llenura de tu Espíritu Santo nos permita cumplir esa tarea con perfección, con virtud, para poder bendecir a otros con lo que hacemos y para poder llevar gloria a tu nombre con nuestras tareas. Te damos gracias, Señor, y nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.